Y claro, yo cuando hago trabajo de campo con la gente de mi pueblo que me cuentan, porque saben que a mí pues me asocian con el misterio, me ven en Cuarto Milenio con mucha frecuencia y eso hace que, bueno, pues que te cuenten todo ese tipo de cosas, aquella gente que a veces no se atreven a contarlo a otras personas y te dicen, oye Fermín, que he visto esto, y sin ir más lejos, justamente hace 2 semanas, dos pescadores de aquí del pueblo, aquí al lado del pueblo tenemos el río Guadiana, que hoy es la presa más grande de Europa, la famosa presa de Alqueva. Estaban pescando, uno de los señores tenía tiene un chiringuito donde la gente pues en verano va a comer y a bañarse allí en esas aguas, y pescando por la noche con otro compañero me comentaron que vieron sobre las 2 o las 3 de la mañana una especie de nivel en el cielo que empezaba a bajar y en un momento determinado, casi al llegar al agua, se transformó en una esfera luminosa, una esfera como de fuego, decían ellos, pero de repente subió a unos 100 metros de altura y se transformó, según palabras textuales de los testigos, en la muerte. Estás entrando a una nueva dimensión. Nueva dimensión, un concepto nuevo en investigación. Muy buenas amigos dimensionales, el día de hoy estamos con Fermín Mayorga. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí en tu programa. Para aquel que no conozca a Fermín Mayorga, él es especialista en muchos temas. Él trata mucho lo que es el tema de Inquisición, de la conquista de México, de Latinoamérica. También tiene muchas investigaciones de lo UFO, pero a lo que nos trae este programa es el tema UFO. Más aparte también tiene una investigación muy buena del tema Tulón, un códice que encontraron, si no mal recuerdo, en Cuba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que no tiene nada que ver con lo UFO. El día de hoy vamos a tocar ese tema de la ufología. Pero Fermín, cuéntanos qué te atrajo a la ufología. Yo sé que tocas muchos temas, pero especialmente la ufología. ¿Por qué te atrajo la ufología a tu vida? Pues mira, es muy curioso, porque realmente yo anteriormente en mi vida, con 16, 17, 18 años, pues era un poco escéptico en todo ese tema, sobre todo porque no tenías una personalidad fraguada todavía, y no en vano mi primera experiencia UFO fue precisamente muy joven. Yo tendría unos 18, 19 años y estaba con mi padre precisamente una mañana de un mes de noviembre de los años 80, pues haciendo un determinado trabajo junto a 2 personas más, y de repente en esa mañana de ese mes de noviembre de los años 80 apareció un pedazo de nave imponente, como si fuese un campo de fútbol. La dimensión de la misma era inmensa, y nada más que se veía la mitad de la nave porque la otra mitad la cubrían las nubes, pero lo que sí podía supervisar en ella era una especie de cenefa de color negro, que hoy pienso que podrían ser las ventanas de donde nos verían. Pero lo que más me llamó la atención de la nave en sí era precisamente las ruedas que llevaba, ¿no? Que no eran ruedas al uso circunferenciales como pueden ser las de los coches, no, eran ruedas exactamente igual que las de los tanques del ejército, eran ruedas de oruga y estaban en continuo movimiento a una velocidad infernal. Salía un humo blanco, un humo negro, el sonido que despendía la nave no era agresivo al oído, es decir, no atravesaba el espacio y te actuaba en tu cerebro, no, para nada. Era allí donde estaba la nave donde se escuchaba, y por lo tanto lo veías como distanciado. Pero sin duda alguna esa nave estuvo como unos 10-15 minutos en el espacio, viéndose perfectamente todo ese tipo de caracteres que te comento, y a partir de ahí, lógicamente, me fue interesando muchísimo el tema, porque esa experiencia pues fue muy potente desde el punto de vista visual. No era un ovni, porque un ovni es un objeto volante no identificado, ahí identificabas una nave como tal, pero la pregunta que te hacías era, bueno, eso realmente es algo que es
es terrenal, es terrícola, o es algo que tiene que ver, bueno, pues con otros planetas y con la visita de otros seres que no en vano pueden estar llegando en momentos determinados con algunas que otras misiones. Y bueno, a partir de ahí ya me fui enganchando al tema y qué casualidad que precisamente en el pueblo donde habito, que se llama Cheles, en la provincia de Badajoz, hoy por hoy, desde el año 2000 en adelante, es un sitio caliente a nivel UFO, a nivel de visualizaciones ovnis. Es raro el mes o cada 2 meses que no hay visualizaciones de determinadas luces, de determinadas persecuciones por estos mismos elementos hacia determinadas personas. Y claro, yo cuando hago trabajo de campo con la gente de mi pueblo, que me cuentan, porque saben que a mí me asocian con el misterio, me ven en Cuarto Milenio con mucha frecuencia, y eso hace que, bueno, pues que te cuenten todo ese tipo de cosas, aquella gente que a veces no se atreven a contarlo a otras personas, y te paran y te dicen, oye, Fermín, que he visto esto. Y sin ir más lejos, justamente hace 2 semanas, 2 pescadores de aquí del pueblo, aquí al lado del pueblo tenemos el río Guadiana, que hoy es la presa más grande de Europa, la famosa presa de Alqueva. Estaban pescando, uno de los señores tiene un chiringuito donde la gente pues en verano va a comer y a bañarse allí en esas aguas, y pescando por la noche con otro compañero me comentaron que vieron sobre las 2 o las 3 de la mañana una especie de nivel en el cielo que empezaba a bajar, y en un momento determinado, casi al llegar al agua, se transformó en una esfera luminosa, una esfera como de fuego, decían ellos, pero de repente subió a unos 100 metros de altura y se transformó, según palabras textuales de los testigos, en la muerte. Es decir, una especie de encapuchado, según me cuentan, pero que no se le visualizaba ningún tipo de rasgo facial, simplemente la figura de un encapuchado que estuvo como unos 20 minutos en ese espacio, que nuevamente se diseminó y se volvió a transformar de nuevo en bola de fuego, y en un momento determinado esa misma bola de fuego en el espacio donde se encontraba se fundió, es decir, se dejó de ver. Ni se fue hacia arriba ni hacia el lado, sino que literalmente se fundió. Bueno, ellos me ven, me lo cuentan y digo, oye, pues eso es una experiencia ovni muy potente, ¿no? Y además que no es muy usual ver ese tipo de elementos de ovnis donde además se transformen en encapuchados, ¿no? Como ellos dicen, en la muerte. Yo les pregunté, sí, incluso, ¿llevaban guadaña? Dice, no llevaba guadaña, que simplemente era un encapuchado. No sé si me querías comentar algo al respecto. Sí, eso surge una pregunta muy buena. El tema ovni, el tema UFO, ¿se adapta a nuestras creencias o tú crees que nosotros lo adaptamos a lo que nosotros creemos? ¿Tú qué piensas de eso? Hombre, a nuestras creencias no, porque por lógica somos culturalmente cristianos, tanto la gente de México, Argentina, etcétera, como en España. Y lógicamente la Iglesia Católica siempre ha frenado la presencia de platillos volantes en el cielo, es decir, nunca le ha interesado la presencia de esos objetos, y si aparecían y algún cristiano de raza visualizaba ese elemento en un momento determinado y decía que había visto una luz que se movía a derecha o a izquierda o que se transformaba en bola de fuego, rápidamente le quitaban esa idea de la cabeza a esa persona y le obligaban a creer que lo que habían visto es la imagen de la Virgen, la imagen de Jesucristo o la imagen de algún santo. Es decir, el único que podía vivir en el cielo, en el famoso paraíso, era Dios y los muertos que allí fuesen en un momento determinado, pero nada más. Es decir, no podía existir vida extraterrestre en ningún momento, y a partir de ahí eso en nuestra cultura entra a saco, porque el terror a la Inquisición era más que evidente, ya que te podía castigar si dices lo contrario a lo que realmente has visto. Y a partir de ahí, bueno, pues imagínate, no creo ni mucho menos que realmente creamos en ello desde el punto de vista ufológico real, sí desde el punto de vista ovni, porque lógicamente lo que se visualiza es un objeto volante no identificado y nada más, no extraterrestre en un principio, porque no hay nada que acredite que realmente los extraterrestres existen. Quizás hoy por hoy los únicos extraterrestres seamos nosotros, que ya estamos en Marte con Rosetta tirando fotografías en ese planeta. Es decir, si algo pueden visualizar otros seres de otros planetas es que puedan encontrarse luces a nuestra estación orbital, etcétera, y a partir de ahí sí, mira, ovnis, objetos volantes, pero quizás sean también muchas veces
objetos humanos tirados por el propio hombre, pues que van en ciertas direcciones, fenómenos naturales que desconocemos. Hay casos muy curiosos, por ejemplo, hasta hace bien poco se creía a pie juntilla que cuando se desarrollaba el fenómeno de los tres soles, que es un fenómeno muy curioso, que se da a veces, ¿no?, donde una nube se queda completamente helada, completamente hecha hielo, y se refleja el sol en ella, pero se ve en tres dimensiones el sol, y a partir de ahí, bueno, pues ¿qué ocurría en ciertos siglos anteriores y años anteriores? Bueno, pues que mucha gente que lo visualizaba, el sacerdote de turno del pueblo, donde se veía que la gente comenzaban a hablar de la presencia de los tres soles que se mantenían un tiempo en el espacio, el sacerdote le decía: ojito, poneos de rodillas, porque lo que estáis viendo es la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Y tenemos experiencia, por ejemplo, en Caspe, en Zaragoza, donde todo ese pueblo, en pleno siglo XVIII, se arrodilla por orden del sacerdote, haciéndole creer que ese fenómeno natural era simplemente eso, era una aparición de la Santísima Trinidad. Por eso quiero decir que en función de lo que se visualice en el cielo y en función de quién domine, le pueden dar credibilidad realmente extraterrestre o no, pero en siglos anteriores estaba prohibido, porque la Inquisición entraría al trapo contra aquel que dijese que realmente había visto una nave o había visto una luz que se movía a diestra o siniestra, y por lo tanto no podemos decir que la gente pueda, por su creencia, les lleve realmente a creer en ello, no porque te lo prohibían en su día, pero hoy en día, donde puedes hablar libremente, puedes contar todo esto, porque puedes investigar, ir a los archivos y bucear en ellos y sacar todo ese tipo de experiencias, pues lógicamente sí lo puedes comentar, y a partir de ahí yo soy de los que aún al día de hoy, mientras no vea un extraterrestre o alguna clave secreta de ellos que pueda descubrirse, o algún contacto determinado presencial, televisivo, etcétera, etcétera, o del mismo hombre en un momento determinado, no puedo decir que realmente eso sea una realidad, porque también detrás de todo eso, y lo tenemos que decir alto y claro, hay mucho negocio, sectas que se mantienen de toda esa historia. Tenemos también a muchísimos programas que se hacen en torno a esa temática, libros que se escriben sobre ello. En definitiva, hay mucho dinero también detrás que a veces pues interesan a determinados grupos, ¿no? Pero no en vano, la presencia ovni es una realidad. Yo ya te he dicho, en mi pueblo hay cantidad de casos además muy curiosos. El último también que me contaron hace como 2 años más o menos, un guardia civil de la población me decía que estando haciendo guardia con su compañero en la puerta del cementerio de la localidad, en Cheles, bueno, pues de repente ven una luz que se les va acercando, pero que se pone justo encima del cementerio, prácticamente casi a 10 metros, ¿no?, donde se encuentran las tumbas, y que estuvo ahí parada como 3 o 4 minutos con una especie de luz que bueno, iba dirigida al suelo del cementerio. ¿Qué nos quería decir ese tipo de objeto no identificado con ese tipo de luz tocando las tumbas de los muertos? Bueno, pues quizás recogiendo algún tipo de energía, no sabemos, pero no dejó de ser... Claro, no dejó de ser una visión ovni más de un objeto no identificado, pero que no me tiene que llevar, vuelvo a repetir, al tema extraterrestre, porque no hay ninguna garantía de ello. Yo me refería en el tema de las creencias porque, por ejemplo, en México, donde la zona donde yo soy es la zona de Guanajuato, es la parte central de la República Mexicana. Yo nací en una ciudad que se llama Celaya, Guanajuato. Y yo recuerdo de pequeño ver unas esferas color naranja. Muchas veces esas esferas pues se quedaban fijas o pasaban a una velocidad muy baja, o pasaban a una velocidad impresionante. Y la gente pues de ahí de esa ciudad decían que eran brujas. O sea, yo crecí con esas ideas, con esa cultura de esa creencia que eran brujas, ¿no? Que supuestamente esas brujas eran unas mujeres ancianas que tenían la capacidad, que habían hecho pacto con el diablo, no sé qué rollos, y que tenían la capacidad de transformarse en esas esferas. Me acordé porque precisamente tú estás tocando ese tema de ese UFO que se transforma en el monje ese. Por eso yo te decía que si nosotros adaptamos el tema UFO a nuestras creencias, o el tema o ellos se adaptan a nuestras creencias, o sea, nos hacen ver algo que nosotros conocemos. Esa es una cuestión que siempre he tenido, que siempre... No, pues es fácil.
es fácil de descifrar, es decir, es lógico que Guanajuato, como en cualquier otro lugar, en Veracruz o en cualquier otro lugar de México o de cualquier otro país de Latinoamérica o en España mismamente, como te explico anteriormente, pues realmente todo eso se asocia con el maligno, se asocia con el mundo del diablo, se asocia con el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el poder fáctico que domina y que controla a esas zonas, Guanajuato o otras ciudades de México, etcétera, pues es la Iglesia Católica. Y como tal, a ellos no les interesa en ningún momento que la gente se vaya por derrositas por otros derroteros que no hacen un favor a sus creencias en sí, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que explicaba antes, eso les interesa vestirlo de mal, de algo negativo, de algo sucio, de algo pecaminoso, y como tal no puedes hablar de ello y mucho menos creer que realmente eso es algo que debe ser aplaudido o investigado. No, porque guarda relación con el diablo, porque no en vano quien controla la mente históricamente han sido siempre las religiones, y por supuesto antes las controlaban los incas y los aztecas, a las generaciones que le tocó vivir con ellos, pero cuando la conquista se inicia y se van destruyendo esos templos incas, aztecas, etcétera, se crea sobre ellos las iglesias, los monasterios, se instaura una nueva cultura, la cultura del crucificado, y a partir de ahí hay que insertar en la mente de la gente esa realidad. Pero todo aquello que se salga del círculo que ellos dominan y que ellos controlan y que hacen que te controla a ti, eso tiene que ser considerado maligno, diabólico y satánico. Por lo tanto, esas visualizaciones, claro que decían que eran brujas, claro que decían que eran personas que hacían pacto con el demonio, cuando una bruja no es ni más ni menos que una mujer mexicana de la época o española de la época. O simple y sencillamente eran personas humildes que... Eran viudas que tenían que sacar adelante a sus hijos, y como la mujer no tenía derecho ni a tener alma, según la iglesia, no tenían derecho a trabajar, pues la única manera de ganarse la vida, para ganarse el pan para los 5 o 10 hijos que tenían, porque a lo mejor el marido se había muerto o había en cualquier guerra, etcétera, sí, pues era buscar el mundo de la superstición, y a través de la superstición, del engaño, de la mentira, del embuste, pues conseguían dádivas y conseguían elementos, pan, etcétera, que le daban a aquellas clientas que la buscaban para curar un mal de ojo, por ejemplo, o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces esa es la realidad. Lo que pasa es que, lógicamente, los poderes fácticos, la monarquía por un lado y la Iglesia Católica por otro, frenaron la presencia UFO, porque no les interesaba en ningún momento, porque eso rompía y dinamitaba realmente su estrategia religiosa, porque estábamos hablando de algo ajeno a ellos, ¿no? Y no había que aplaudirlo, sino... De hecho, hace como... no sé si 5 años, puede ser 5 años aproximadamente, yo hablaba mucho con uno de mis hermanos, y bueno, él ya falleció, desgraciadamente ya falleció, pero lo que yo me refiero es de que muchas veces él me contaba cosas que, por ejemplo, en un pueblo de ahí de México había un cura, y este cura le habían contado supuestamente que habían visto pues unos seres muy pequeñitos, verdes, otros grises y de otros colores, y él enseguida mandó callar a esos supuestos enanos verdes, porque muchas veces le dan muchos nombres a diferentes seres, ¿no?, que se ven, y normalmente les llaman marcianos, ¿no?, que no tiene que ver con Marte, pero bueno, porque no sabemos si vienen de Marte o vete tú a saber de dónde vendrán. Pero a lo que yo me refiero es de que el mismo cura pues hizo callar a la gente para que no se hablase de ese tema, ¿no? Pero es bastante interesante. Yo sí, todavía no estaba muy metido en estos temas de la ufología, pero es curioso lo que me contó en esa ocasión mi hermano, ¿no? Entonces, pero yo me refiero, más que nada, hay mucha gente que cuenta que, por ejemplo, el tema ufológico, por decir, ellos adaptan a nuestras creencias, o sea, me refiero a que se aparecen, pues a lo mejor si es una aparición de un extraterrestre, a lo mejor es una mujer muy bella, muy hermosa, y pues claro, nosotros le damos la interpretación de que es la Virgen o lo que sea, ¿no?, en temas religiosos, ¿no? Pero por eso yo te hacía esa pregunta, que si ellos adaptan me imagino para no causar una impresión o algo de horror, o no sé,
Eso es lo que siempre me preguntaba. En mí no entra esa pregunta, no la veo, no entra porque yo, como te dije antes, soy escéptico en este tema, no soy una persona que me crea pie juntilla el tema extraterrestre, mientras no se me demuestre lo contrario. Es decir, yo puedo ver presencia ovni muchísima, como ven todo el mundo, mucha gente, pero realmente nadie ha visto a un marciano, nadie ha visto a un extraterrestre que lo pueda demostrar, ¿no? Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, eso es superstición, porque es creer en algo que no se puede demostrar, ¿no? Entonces no deja de ser superstición, pero yo personalmente, mientras no se me demuestre lo contrario, no puedo seguir esa pregunta ni creerla, ¿no? Porque ellos no te pueden demostrar nada ya que nadie los ha visto, para empezar, ¿no? Porque el hombre también tiene una inteligencia y una tecnología muy evolucionada, no solamente ya a nivel militar, que la hay, y que lógicamente está muy escondida, no interesa que se sepa porque lógicamente hay una guerra entre, militarmente hablando, con las nuevas tecnologías, tanto de Estados Unidos como Rusia por otro lado, China por otro, etcétera, etcétera, y todos los países en sí, que crean determinadas armas muy sofisticadas o elementos como puedan ser una nave perfectamente, un ovni, ¿no? Es decir, cualquier motor que hoy utilice un avión supersónico lo adaptas a un platillo y te corre a velocidad infernal, ¿no? O sea, que eso se puede perfectamente hacer hoy, y ya en los años 40 se hacían también, los platillos volantes creados por el hombre, y ya los drones existían en los años 40-50, ya Hitler los tenía. Por lo tanto, los mismos drones tú les pones unas luces muy potentes y desde cualquier lugar que donde tú te encuentres los subes, lo bajas en una noche, y cualquier persona que te pase con un coche visualiza una luz que no le sabe dar una explicación. OVNI a la vista, y no deja de ser un dron. Sí, precisamente aquí en esta zona de Madrid, del sur de Madrid, por aquí hay una zona donde hay un cruce de ¿cómo te diré? Una zona donde pasan muchos los aviones, ¿no? Pero yo he tenido grabaciones donde precisamente están los aviones, ¿no? Haz de cuenta que cogen llegan a un punto y se desvían, depende si van a Europa o van a América, dependiendo, ¿no? Claro. Se ve, o sea, eso yo te lo digo porque yo lo he estado observando durante muchas horas, mucho tiempo, el movimiento de los aviones. Entonces, con las aplicaciones, pues ya podemos saber para dónde se dirigen esos aviones, ¿no? Pero muchas de las veces yo he visto que se cruzan objetos que no aparecen como algo que esté ahí, ¿no? Porque las aplicaciones ahora hoy en día pues te dicen, este avión va para tal lado o viene de tal lado o lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces no aparece en las aplicaciones, entonces se convierte en un objeto volador no identificado, ¿no? Que no estamos hablando en ningún caso, para que lo veas, claro. Sí. No estamos hablando en ningún caso de extraterrestres ni nada de los, sino simplemente no podemos identificar que aunque pasan unas velocidades estratosféricas, ¿no? Pero es curioso porque he tenido muchas personas que me han dado su testimonio sobre todo esta zona de por aquí, por el sur de Madrid, que ellos hablan de que ven unas luces muy grandes, otros me dicen que han visto naves triangulares, otros me han dicho que ven unas esferas. Me imagino que esta zona de aquí de ¿cómo se llama? Del sur de Madrid es una zona caliente, ¿no? Más que nada porque me imagino que a ellos les llama mucho la atención los aviones que están circulando, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado que en el aeropuerto de Adolfo Suárez se han parado el tráfico aéreo. ¿Por qué? Por culpa de supuestamente drones. Pero bueno, que eso ya no lo vamos a saber porque no hay forma de saberlo, ¿no? Pero mucha gente habla de que pues realmente no son drones ni nada por el estilo, porque de hecho yo conozco gente que trabaja en la Guardia Civil y en los policías y todo eso, y ellos dicen que a cualquier persona que se les ocurra volar un dron cerca de un aeropuerto, pues les caen unas multas e incluso cárcel, ¿no? Entonces es inimaginable. De hecho yo fui a la policía para precisamente informarme sobre los drones y todo eso, y me dicen que no hay ningún tipo de permiso, sobre todo por la protección de datos
porque en la ciudad no se pueden volar ningún tipo de drones ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, esta zona de aquí es muy frecuente ver muchos objetos de diferentes. Yo he tenido un montón de videos firmados y grabados, ¿no? En la zona donde tú estás, me dices que también es una zona muy caliente, ¿no? Muy caliente, muy algo caliente. que sea muy relevante que haya pasado en esa zona así súper conocido o algo por el estilo, Pues o mira, algo el caso, que te haya impresionado. hay muchos casos, ¿no?, que impresionan, pero sobre todo hay uno que sufrió hace unos 15 años un matrimonio de aquí del pueblo, que todavía viven, que están aquí todavía vivitos y coleando, sus hijos son jóvenes hoy en día, eran niños los dos hijos que tenían en su momento, niños de 2 años, 3 años, y resultó que el marido se dedicaba a trabajar en una finca, ella estaba también con el marido en ese mismo espacio, ella estaba en una casa, en un cortijo, y estaban echándole de comer a las vacas, la paja, las alpacas, y la mujer iba detrás del tractor y con los niños, y de repente era media tarde, y de repente vieron venir una luz que cada vez se iban acercando más a ello, hasta que se le puso delante del tractor, paró el tractor, no dejaba ver al marido de la señora, ella aterrorizada corría hacia el cortijo, el marido bajó del tractor, se fue con ella también corriendo para el cortijo para proteger a los niños y a su mujer, y cuando llegaron al cortijo, en todo momento la luz lo fue cubriendo con ese haz de potencia que tenía, ¿no?, de luz, y cerraron sus puertas, pero la luz comenzó a moverse alrededor del cortijo de la casa donde ellos habitaban, y hasta tal punto que digamos el ruido del mismo aparato que desarrollaba hizo que se rompiesen hasta los cristales del propio cortijo, ¿no? Y claro, esa experiencia para ellos que te la pueden contar, tú vienes a Cheles, por ejemplo, y yo te presento a 20 o 30 personas que han tenido experiencia ovni, ¿no? Y entre ellos este matrimonio, y te lo cuentan con una soltura y con una frescura, pero ellos dice, pasamos muchísimo miedo en aquel momento, dice, pero en ningún momento, me dice el marido, yo puedo decir que eso sea cosa venida del cielo, me decía, que sean cosas venidas de otros planetas, ¿no? Es lo que me dice él. Digo, bueno, pues mientras no se demuestre lo contrario, pues lógicamente no podemos decir que vengan de otros planetas, digo, pero es algo serio que te ha ocurrido y bueno, posiblemente manipulado por alguien desde cualquier lugar, porque hoy en día si la NASA desde una pequeña habitación con un determinado ordenador es capaz de controlar la estación orbital y es capaz de controlar a Rosetta en Marte, lógicamente pueden controlar cualquier persona que tenga un poquito de tecnología potente, pues cualquier tipo de nave, cualquier tipo de objeto, desde cualquier habitación. Simplemente es cuestión de ponerlo a volar y a partir de ahí, si tiene dinero, crear una especie de platillo volante y una vez que lo pongas a volar, pues ya puedes hacer creer a la gente que lo que están viendo es algo relacionado con el mundo UFO, ¿no? Pero esa realidad se puede perfectamente desarrollar por esa razón que te estoy diciendo, ¿no? Porque ya nosotros somos los primeros extraterrestres reales. Sí, y lo podemos decir. La verdad que sí. Sí, de hecho, se dice que nosotros no somos de este mundo, ¿no? También no sé si tú has tocado mucho el tema de las escrituras y todo eso. La verdad que ahora mismo yo no practico ningún tipo de religión, simplemente soy creyente en un Dios nada más. Pero por ejemplo, que he leído, pues también he leído otros libros como el Corán. El Corán te habla también de que el ser humano fue creado de una gota de sangre y una gota de esperma, ¿no? Entonces te hace pensar que posiblemente nosotros somos un experimento o vete tú a saber, ¿no? Una pregunta que me surgió, Fermín, ¿tú crees que el ejército español tenga un tipo de tecnología que nosotros no conozcamos? Me refiero a que nos hagan ver algo o nos hagan creer algo que sea de otro mundo. Te digo porque yo estuve trabajando muy cerca en Getafe, no sé si sabes que hay una base militar aérea. De hecho se fabrican muchos aviones en esta zona, en la zona de aquí de Madrid. Y por la noche muchas veces escuchaba un extraños ruidos, ¿no? Pero una vez yo recuerdo por la mañana, ese día me tocó de trabajar de noche. Yo salí a tirar la basura, eran las 7 de la mañana, a las 7:30 llegaban mis compañeros a hacer el cambio de turno, tal y cual. Salí a tirar la basura como lo hacía todos los días. Tiré la basura y al voltear a mano derecha entre los edificios, porque eso es una zona
donde hay muchos edificios, hay muchas, es una ciudad dormitorio, como quien dice. Entonces yo veo un plato volador que venía, venía haciendo un movimiento muy extraño, venía haciendo como una, le llama la caída de la hoja, algo así. Sí. Venía haciendo esto así, muy lentamente, pero se veía que se movía. Entonces, durante mucho tiempo estuve pensando si esa tecnología sería del ejército español, por la cercanía que está esa base, o realmente sería algo que, yo que sé, un platillo volador genuino. No lo sé. Entonces, hombre, la pregunta es que si el ejército español tendrá algún tipo de tecnología que nosotros no conozcamos, ya que no nos dan a saber, y que a lo mejor pueden crear eso, ¿no? Totalmente, totalmente. El ejército español, como todos los ejércitos, tienen una tecnología que otros países desconocen. Ellos espían unos a otros a través de esas tecnologías para ver qué armamento pueden tener. Hoy existen aviones no tripulados, ¿no? Que perfectamente, si tú le pones luces, pueden perfectamente hacerte creer que es un ovni. Es decir, hay cantidades de elementos que te pueden confundir perfectamente con esa realidad, ¿no? Y por supuesto, el cielo aéreo lo controlan los militares, y los militares saben perfectamente lo que se mueve en ese cielo, y saben perfectamente que lo que se mueve porque ellos lo consienten que se mueva. Por lo tanto, es algo que guarda relación con el mundo militar en la mayoría de los casos. Otros serían fenómenos, ¿no? Fenómenos naturales que también a veces suceden y que han hecho creer a lo largo de la historia que realmente pues han sucedido creencias de que eso ha podido ser un tema relacionado con algo extraterrestre, o simplemente algo relacionado con el mundo de la religión, como son las apariciones marianas, a través de este tipo de fenómenos naturales. Pero no en vano el ejército tiene un potencial que desconocemos y que no lo van a decir jamás a nosotros, ya que forma parte, ¿no? de las estrategias de defensa, y por lo tanto nunca se va a saber. Vamos a escuchar hablar de este tipo de fenómenos con mucha frecuencia, incluso por los propios militares o Guardia Civil, que a veces escriben sobre esos hechos que ellos visualizan, y eso hace que, bueno, pues que la gente a pie juntilla pueda creer que eso realmente pueda ser algo extraterrestre o no. Yo creo que cada vez la gente cree menos que sea algo extraterrestre, porque lo más que ven son luces, ¿no? Y una luz no te dice absolutamente nada. Es decir, no te lleva a nada. Es de tontos creer, pienso yo, con respeto a quien lo crea, no quiero decir que sean tontos, pero desde mi punto de vista, creer que una luz ya es algo extraterrestre. Pues no, es una luz, simplemente, ¿no? Para creer en algo extraterrestre tienes que pensar en una nave que realmente venga pilotada por ellos, que se bajen, que hablen contigo, que te rapten, que te lleven, que te cojan, o en definitiva que quieran realmente integrarse con los humanos o conocernos y a ver cómo somos, etcétera, etcétera, ¿no? O a la inversa, como estamos haciendo nosotros estamos intentando buscar vida en otros planetas. Por lo tanto, eso quiere decir que esa sería, de alguna manera, la jugada también de los seres que viviesen en otros países. Pero hasta ahora realmente ha sido en vano, porque nadie ha podido contactar con ellos, ¿no? Sí, lo que yo creo es que a lo mejor si realmente viene algún tipo de civilización o de fuera de esta tierra, me imagino que, como hacemos nosotros también, mandamos algún tipo de drones o de naves no tripuladas para investigar ciertas zonas de ese mundo donde estén investigando. Entonces, como lo que tú decías, que si es capaz de la NASA ordenar a un robot que esté en Marte, pues ellos con más razón, si se supone que tiene una tecnología mucho superior que nosotros, ¿no? Entonces, Bueno, fíjate, hay un detalle muy claro y muy potente que la gente desconoce, pero que sin embargo sucede, y a veces hay visiones de ese tipo de elementos. Hay desde la misma estación orbital y desde determinados satélites que están arriba, que están preparados para este tipo de historias. Es decir, te pueden hacer en un río o en el mar la figura de cualquier hombre emergiendo del mar, o simplemente como bailando en el mar, cualquier figura, cualquier animal, que digitalmente hablando, digamos, o a través de láser, desde un satélite, te lo pueden crear, y tú, que vas en un barco, piensas que eso es un ser de otro mundo que ha aparecido ahí, y sin embargo está siendo manipulado desde un satélite, pero a lo mejor desde la NASA o desde cualquier otro territorio de la Tierra.
Y te cuento un caso, aquí en mi pueblo, hace un año y pico, un joven de 17 años, el padre trabaja en el ayuntamiento, Ángel, que es muy amigo mío, resulta que iba haciendo deporte. Y al llegar al río Guadiana, que está como unos 500 metros, antes de llegar al río hay una cuestecita y luego bajas y ya te encuentras con el río. Bueno, pues en esta cuestecita, al llegar él ahí, faltaba unos 10 metros, de repente le aparece un hombre muy pálido, de rodillas, que llevaba en la mano, no sabe qué era, porque no sabe descifrarlo, moviéndolo hacia la derecha y hacia la izquierda. Tiene una melena larga, él decía que sí era una posible espada, pero no le veía que fuera una espada como tal, y de repente dice que se le pone por detrás, es decir, se mueve, se le pone por detrás y dice que lo traspasa, él siente como un aire, una especie de aire, ¿no? Que lo traspasa y se va hacia la derecha y al irse no lo ve, desaparece, pero escucha voces como de niños. Y bueno, eso estuvo este chaval 3 meses con 17 años durmiendo con los padres, porque no era capaz de dormir solo, a través de esa visión. Bueno, pues ese tipo de elementos que a veces visualizamos y creemos que es algo paranormal, muchas veces viene dirigido desde un satélite. Desde un satélite que desde la misma Tierra hacen que ese tipo de figuras se desarrollen y tú creas que es una visión paranormal. O sea, es el proyecto Bluebeam, ¿no? Se llama, me parece. Sí, algo parecido, es el Bluebeam, sí. Sí, y de ahí nace, son capaces de formar, por ejemplo, si se les ocurre o si les da la gana, a lo mejor dicen que ya viene Jesucristo y son capaces de fabricar una aparición de Jesucristo y entre las aguas y yo qué sé, y decir que ya es la segunda venida, ¿no? O sea, sí, claro. Sí sé de ese proyecto, el proyecto Bluebeam. Y bueno, pues es una realidad. Sí, pueden hacerlo, pueden ser manipulados, pero mucha gente, lo curioso de esto es de que mucha gente habla de, por decir, cuando tienen un evento paranormal, ellos dicen que durante mucho tiempo se ha relacionado con cosas malignas y todo eso, ¿no? Pero yo he conocido gente que lo relaciona con el tema extraterrestre, pero la verdad que... Claro, porque la gente se enseña mucho... Podría ser, no lo sé. También podría ser una nuevas creencias, ¿no? También se puede enfocar en eso. No, mira, si te fijas en muchos grupos que hay que se dedican a estos misterios del extraterrestres, etcétera, y que viven de ello unos cuantos, sí. Se ciñen siempre a la Biblia y ponen a la Biblia como testigo, ¿no? Es una manera de captación y es una manera de limpieza de cerebro que te hagan creer todo eso. Vamos a ver, si un hombre corriente lee la Biblia y no tiene metido en su mente el tema ovni en la cabeza y tal, pues dice, bueno, el pueblo elegido iba por el desierto durante 40 años y por la noche la gloria de Dios para guiarle por el camino, bueno, pues apareció una especie de nube que daba luz y les iluminaba y les servía de guía, ¿no? Bueno, diría, bueno, pues esto es un milagro de Dios y ya está, ¿no? Una nube y se queda ahí parado. O, por ejemplo, dice la estrella de los Reyes Magos, ejemplo del Nuevo Testamento, ¿no? Alguno dirá, pues eso será algún cometa o algo así que Dios dispuso para que a unos sacerdotes de la religión persa, que le llamaban magos, pero que en realidad eran sacerdotes del culto al fuego y que era gente muy estudiosa de los astros y tal, pues les iluminaba y les llevó hasta el Mesías. Pero resulta que hay otra gente que dice... Eso es que en tiempos pasados y desde hace mucho tiempo, pues además, no solo en tiempos pasados y ahora también, ¿no? Sino desde hace mucho tiempo y hasta ahora nos vienen visitando extraterrestres y esos extraterrestres vienen en nubes espaciales y resulta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los verdaderos protagonistas son extraterrestres. Es decir, depende de tu mentalidad, como la tengas, así lo podrás interpretar. Otro ejemplo es el caso de Ezequiel, ¿no? O la caída de azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Los que creen en ovni dirán, bueno, pues que eso es un ataque de ovni, que en algún momento pues dieron leña, que dieron caña o dieron guerra a algunos terráqueos, ¿no? Porque no se sometieron a la voluntad de estos habitantes que venían de otros planetas aquí a visitarnos. Es decir, si yo sustituyo la imagen de Yahvé por ovni, sale cada disparate que lógicamente puede crear una religión extraterrestre. Ahora bien, los antiguos del pueblo de Israel creían que el mundo era muy pequeñito. Sí. No cabían los ovnis, no cabían los extraterrestres. Lo único que cabía era Dios, ángeles y demonios, y nada más. Pero no cabían extraterrestres. No, y es bueno, que
No, Y es que, nunca mira, mencionaron extraterrestres, ¿no? O sea, que ni se les claro, ocurría, o sea, ni se les ocurría que hubiese vida. De hecho, no sabían ni siquiera que o tal vez sí, porque creo que en Enoch me parece que dice supuestamente cuando a él se lo llevan de aquí, él dice que visualiza una esfera, ¿no? No recuerdo exactamente, pero él da a entender que ve el mundo, ¿no? Desde fuera ve un mundo redondo y él dice que es como redondo como una aceituna, ¿no? O sea, lo relaciona mucho con algo que él conoce, ¿no? En este caso las aceitunas. Entonces, es curioso, ¿no? sí, pero es imposible de creer lo del tema extraterrestre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque la manera que tiene un judío de ver el mundo no permite la venida de extraterrestres de fuera, y mucho No. menos esos recuerdos, ¿no? Trasladarlos a sus historias fundamentales, porque es que el pueblo que transcurre por Egipto es el pueblo elegido, y esos son los orígenes de Israel, y para los judíos es la historia fundamental de su pueblo, pero es Dios, no son extraterrestres. Uh-huh. Es decir, en su mente jamás pasaría esa idea del mundo extraterrestre. Otra cosa son aquellas personas que quieran interpretar eso como algo extraterrestre, ¿no? O el tema, ¿no? Cuando la Biblia, por ejemplo, creo que es el capítulo 6, dice que ciertos ángeles que les llamaban vigilantes ven a las mujeres que son guapísimas y se unen con ellas y engendran a los gigantes, y los que creen en ovnis dicen, pues claro, esos ángeles son extraterrestres, pero esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Pues porque un judío de la época en que se escribe el Antiguo Testamento concibe la tierra como plana, muy pequeñita, rodeada de agua todo alrededor, pero es muy pequeña, porque no se conoce América, no conocen Europa, y conciben además que debajo de la tierra, esa era la cultura judía de la época, ¿no? Pues hay ciertamente como un sustento de una materia dura que es la parte inferior, es decir, el infero, los infiernos, y allí están las almas de los muertos. Y luego se imagina que en esa especie de superficie plana, que puede ser redonda o cuadrada, pues hay varias columnas que son las montañas que sustentan el firmamento, y el firmamento es como si fuera una especie de naranja, ¿no? Que la partes por la mitad y que luego bueno, pues digamos la puedes seguir partiendo en secciones y al final te queda una circunferencia pequeñita, que es la parte de arriba. Es decir, que el cielo se dividía en 3, 4, 5 y a veces hasta 7 partes. Era la creencia del pueblo judío primitivo, y que arriba pues estaba Dios. Es decir, en el mundo en el que surge el Antiguo Testamento, en el que surge toda esa literatura judía, no caben los extraterrestres. No caben los extraterrestres. Pero la pregunta que yo lanzaría sería, ¿cómo se compuso la Biblia? Uh-huh. ¿Habla de Yahvé o de la presencia del ángel de Yahvé? ¿Es exactamente lo mismo? Porque precisamente en esa época se utilizaba ambas expresiones para designar a Dios. Pero claro, o bien Dios, que es el Dios de los cristianos, musulmanes y judíos, o bien Yahvé pedía una nave a los extraterrestres, o bien Yahvé era un extraterrestre que tenía su propia nave extraterrestre. No sé si me entiendes. Sí, En definitiva, a lo que te quiero llevar, y a lo que quiero llevar a los oyentes que nos estén escuchando, es que un judío jamás, por su mente, jamás pasaría la idea de presencia extraterrestre. No, porque el único que viviría arriba era Dios y nada más. Sí. Sí, bueno, esto de las creencias de ¿cómo se llama? A las interpretaciones de la Biblia y todo eso, eso es más moderno, ¿no? Lo conocemos con los libros de Eric von Däniken y todo eso, ¿no? Entonces, Sí. pues hay mucha gente que confunde o trata de darle una interpretación, ¿no? A lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De lo que es la Biblia y todo eso. Pues algún caso que te haya impactado en tu pueblo, en Cheles, ¿no? Estás en Cheles, ¿no? Sí, Aparte de que me contaste de este matrimonio. Pues mira, hay un caso también muy interesante, que es de un joven que también está aquí en el pueblo, Pepe. Su mujer es profesora,
da clases a niños y él trabaja en Badajoz, es decir, se tiene que desplazar 50 kilómetros a diario. Y cuando sales de Cheles también hay una cuestita y luego hay una recta. Bueno, pues en esa recta una mañana a las 8 de la mañana vio venir una luz que venía derecho al coche y dice, uy, ya me tocó. Dijo, bueno, pues esto ya sé lo que es. Él dice, esto es un ovni, un objeto volante no identificado. Dice, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La ve venir y se le pone al lado. Durante 18 kilómetros, hasta el siguiente pueblo, que era San Benito de la Contienda, que pertenece a Olivenza, le fue persiguiendo la luz. Pero él dijo, voy a jugar con ella, a ver cómo reacciona. ¿Qué ocurrió? Cuando veía un camino, él se salía de la carretera y se metía en el camino. Y la luz hacía lo mismo, atravesaba la carretera y se metía en el camino con él. Y a la inversa, hasta que llegaron a este pueblo, a 100 metros, y al llegar a 100 metros, la luz ya no le sigue y se fundió. Él me lo cuenta como un caso muy potente para él, lógicamente, pero no es uno de los más potentes. Sin embargo, hay otro que sí que lo es, que a mí me impactó en su día, porque yo fui también presencial testigo junto con más de 60 personas. Es un autobús que sale de mi pueblo, de Cheles, y que va hasta Olivenza y Badajoz. Y al llegar a este pueblo, San Benito de la Contienda, que es una aldea que pertenece, como dije antes, a Olivenza, justamente al salir del pueblo hay una recta y desde una pequeña montaña que hay viene una nave. Esto en pleno día, a las 8 o 9 de la mañana eran. Se posa delante del autobús, se posa en la carretera. El autobús tuvo que parar, claro. Pero la gente que venía del otro lado también tuvieron que parar los coches y presenciar durante prácticamente 30 segundos esa nave, que no era una nave muy grande. No era una nave muy grande, pero tenía muchísimas luces de colores que se le veían perfectamente puestas en la misma, que a mí me recordaban las luces de los coches chocantes, estas que alumbran cuando estás montándote los coches de choque, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esa nave de repente salió a una velocidad infernal, haciendo zigzag, zigzag, y se fue para arriba, y eso lo presenciaron todo un autobús entero, más otros que venían del otro lado de la carretera desde Olivenza hacia Cheles. Bueno, pues ahí tienes un caso también potentísimo que pasa desapercibido, del que apenas se habla, y sin embargo, esta población, de la que tampoco se habla mucho a nivel ovni, cualquier persona que le guste la temática, aquí tiene para hacer un libro perfectamente solamente de los casos y experiencias que se han vivido en esta población. De hecho, hay un pueblo portugués, porque estamos pegados a Portugal, a 500 metros de Portugal, el Guadiana es la frontera, es el Guadiana fronterizo, la raya húmeda que le llaman. Hay un pueblo que le llaman Aluz, Aluz, y lo de la luz o Aluz viene dado precisamente por una luz que desde tiempo inmemorial aparecía en esa zona. Y de hecho tú vas a ese pueblo y todas las calles es un museo enfocado al mundo ovni, porque te aparecen paneles con experiencias de personas que han visualizado esa luz. Y te cuenta Manuel tal y tal, o Joao tal y tal, en el tractor visualizó en la finca tal, la luz tal y tal, o Mariana no sé qué. Es muy curioso, ¿no? El pueblo este, que además no vive de ello, pero sí tiene mucha visita de gente que le gusta el mundo ovni y que se acercan precisamente para intentar presenciar esta luz que dice que se ve con mucha frecuencia también en la zona y está bastante cerca de Cheles. Y yo he visto a esa luz, la he visto muchas veces ir hacia Portugal. Ir hacia Portugal a una velocidad muy lenta durante la noche. No la he visto para que se acercara a mí, sino de lejos he visto esa luz que va andando hacia Portugal, ¿no? Atravesando el Guadiana y se acerca hasta allá. Y luego hay gente que ha visto luces de color rojo en el mismo río Guadiana y que las ha visto introducirse dentro del propio agua, ¿no? También hay casos de ese tipo. ¿No te ha tocado a lo mejor a lo mejor que estás haciendo una investigación y a lo mejor por casualidad ven algún tipo de objeto y muchas veces la gente interpreta, por ejemplo, hay una persona que lo interpreta de una forma y luego otra lo interpreta de otra forma y así sucesivamente, y a lo mejor de los tres a lo mejor no es lo que vieron? O sea, me refiero a que a mí me ha tocado muchos casos de que, por ejemplo, hemos visto algún objeto y a lo mejor una persona dice que vio pues solamente una luz y luego otro dice pues que vio un objeto que despedía muchos colores y luego otro dice que a lo mejor que nada más era una luz amarilla. Entonces esa es una pregunta. Claro, mira, a mí uno de los casos más potentes históricamente hablando, no te hablo ya de Cheles, sino que descubrí en el Archivo Histórico Nacional, en la calle Serrano, en Madrid,
es el que sucedió en Calahorra, en Granada. Está perfectamente documentado, ¿no? Y precisamente fue un 18 de septiembre de 1768, ¿no? Que siendo como las 6:03 de la mañana, te dice el documento, dice, estando muy serena y clara, se apareció en el horizonte en la villa de Calahorra del Marquesado de Cenete, Granada, un globo tan cristalino como el agua más pura, de figura de una gran botella con el cuello retorcido y dilatado, saliendo por encima de la Sierra Nevada, por la parte meridional de esta villa, y llevando su rumbo con bastante velocidad hacia el septentrional, donde están las sierras de Baza, llevando delante lo grueso este fenómeno y lo delgado detrás, como centelleando, dejando conforme caminaba 2 líneas de espeso humo que se conservaron separadas hasta que se deshizo, convirtiéndose en fuego y chispas a manera de las que arrojan los cohetes de lágrimas sobre la sierra de Baza. Al parecer, de los que lo observaron con más reflexión, pasando por encima de esta población, se sintió un estruendo espantoso a manera de un gran trueno que corrió las propias líneas de humo, reduciéndolas a una, desvaneciéndose al poco rato. Fue este ruido tan extraño que a la gente las dejó llenas de pavor y pasmo, notando que al pasar la nave por encima de esta villa, retemblaron los edificios. Tuvo igual duración el trueno que el fenómeno, y en todo serían durante 6 minutos a corta diferencia. Su elevación, según los testigos, parece que fue bastante por las noticias que hay de haber observado en esta comarca otros en iguales circunstancias que aquí, y en la Alpujarra granadina, que está a la parte del mediodía, te dice. Y se sabe que descubrieron el objeto venir desde el mar. Aquí tienes, en 1768, un caso ovni potente donde el queroseno todavía no estaba inventado. Es decir, en 1768 los globos aerostáticos todavía no estaban. No. Eso me recuerda, no sé quién fue quien está haciendo esa investigación, supuestamente de Cristóbal Colón también visualizó algunos objetos, ¿no? Cuando iba a las Américas. Sí, Colón también fue otro de los que... Sí, bueno, ahí te encuentras muchos casos, ¿eh? En el tema de América te encuentras muchos casos de personas que vieron determinadas luces. Hernán Cortés también las vio. Es decir, hay mucho, ¿no? El ovni de Colón, bueno, es muy conocido, ¿no? La noche del 14 de octubre de 1492, precisamente este explorador que se encontraba sobre la cubierta de la Santa María, cuando de repente pues vio una luz intensa saliendo del mar a gran distancia. Bueno, este acontecimiento es muy importante porque es el primer hecho registrado en el mundo que describe la aparición de un ovni que emerge de las aguas. Bueno, pues el almirante de pie sobre el Alcázar, precisamente te dice literalmente el documento, vio una luz, llamó a Pedro Gutiérrez y le dijo que había visto una luz y le rogó que mirara en aquella dirección, cosa que hizo, y este también la vio, y el almirante la volvió a percibir 1 o 2 veces más, como la luz de una vela que subía y bajaba. Llamó precisamente a otro de los personajes que se encontraban en la Santa María y era miembro de la tripulación, y ambos observaron cómo la luz subía y bajaba repetidas veces. Bueno, pues Pedro Gutiérrez, compañero de barco de Colón, lo denunció a la Inquisición. Por decir que las luces del cielo recordaban a la menorá judía, esa pieza de oro, ¿no?, utilizada en los tabernáculos judíos que tienen 7 brazos, ¿no? Sí. Y cuando regresaron a España, Gutiérrez fue derecho al tribunal de la Inquisición, que precisamente, como ya saben los oyentes, era un órgano católico creado por el Vaticano para perseguir y matar a los infieles. Por infieles se entiende a los judíos, en este caso musulmanes. A los que no se convertían, a los que no profesaban la religión católica, sí. Y cristianos no católicos, ¿no? Y la Inquisición le convocó para pedirle explicaciones. Y a partir de ahí, pues se dice, oye, que Cristóbal Colón era judío y no sé qué, ¿no? Pero precisamente en la historia de América tienes un documento interesantísimo de Bernal Díaz del Castillo, cuando te cuentan en sus crónicas sobre Hernán Cortés, donde narra en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España que en el año 1527 los expedicioneros españoles observaron en el aire sobre sus cabezas una enorme espada larga como entre la provincia de Pánuco y la ciudad de Tezcuco. Y que no se mudaba del cielo durante más de 20 días que estuvo, ¿no?
Y eso fue en 1527 y te lo recoge este cronista que fue a hacer las Américas con Hernán Cortés, perdón, Bernal Díaz del Castillo. Y en esa misma obra, Bernal Díaz del Castillo menciona, dice, dijeron los indios mexicanos que vieron una señal en el cielo que era como verde y colorada y redonda como rueda de carreta, y que junto a la señal venía otra raya y camino de hacia donde sale el sol y se venía a juntar con la raya colorada. Bueno, pues esto te lo escribe Bernal Díaz del Castillo como un fenómeno natural que sucedió en México, ¿no? O, por ejemplo, en la relación sobre su primer viaje al Estrecho de Magallanes, del gran navegante español Pedro Sarmiento de Gamboa, se refiere en una de sus partes lo acontecido el 5 de febrero de 1580, donde dice textualmente así, ¿no? Dice, esta noche, a 1 hora de noche, vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, como una darga, ¿no?, que iba subiendo por el cielo o viento. Sobre un monte alto se prolongó y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo como media luna entre bermeja y blanca. Las figuras eran de esta manera y siguen 3 figuras más, una en círculo, otra una especie de elipse y la tercera una especie de semicírculo. Bueno, pues esto lo vieron esta gente que seguían precisamente a esa expedición que iba hacia el Estrecho de Magallanes junto a Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿no? Es decir, el mundo de la conquista de América también tiene sus visionarios y estos son algunos casos, hay muchos más, ¿no? Hay, por ejemplo, en 1604, un jueves 30 de septiembre, día de San Jerónimo, fue muy portentoso por diversas cosas prodigiosas que se vieron en diversas partes de Cataluña, por ejemplo. Dice, porque en la mañana ya clara, en la villa de Pons, o cerca de ella, en la zona de Belianas, todo el obispado de Urgel vieron en el aire, pero muy bajos, cerca del suelo, grandes escuadrones de gente de armas que batallaban con gran furor y con ruido de armas. Y los primeros que descubrieron estos fueron unos trabajadores que trabajaban en una esclusa y acabaron en la villa de Pons, de donde salió gran multitud de gente que vieron dichos portentos, es decir, unos fenómenos de personas, una especie de batalla que estaban visualizando que no era real, pero que la estaban visualizando. Y hablamos de 1604, ¿no? Y precisamente también en Barcelona, igualmente en esa misma mañana, sobre ella, viniendo de la costa de Levante y tirando a la parte de poniente, se vieron pasar en el aire una especie de ramo de pájaros parecidos a estorninos, los cuales eran del grosor de un cuerpo humano y de color negro, pero de muchas piernas y alas como de langostas, te dice literalmente el documento. Igualmente en la noche de tierra descubrieron sobre el monasterio de San Jerónimo del Valle de Hebrón unos grandes rayos de fuego como a barras muy clareados, y los del mar vinieron más allá y vieron también algunos pescadores determinadas luces, ¿no?, en torno a este monasterio de San Jerónimo. En definitiva, el mundo de los ovnis han estado por todos sitios y en todos momentos, luces que no saben darle una explicación en momento determinado, que a lo mejor son fenómenos naturales o vete tú a saber, ¿no? Sí, la verdad que es muy extenso esto del tema ufológico, la verdad, porque pueden ser 1000 cosas, pueden ser ya sea algo natural, algún fenómeno natural, algo de energía, o vete tú a saber. Estas luminarias, ¿no?, que le llamó Javier Sierra, ¿no? Las grandes luminarias de España y claro, todo eso, ¿no? Pues este tema es muy amplio, la verdad. Quisiera seguir más tiempo, pero yo sé que tienes que descansar y también tengo que descansar yo, ¿no? Y pues nada, quisiera invitarte para otra ocasión, seguir hablando, ya sea, a mí me interesa mucho ese tema del códice Tulán, sí. Sí. Que hasta se me va el espécimen. Es muy interesante, la verdad que me interesa bastante ese tema. Tú que lo has investigado, pues pues no sé si otro día podríamos hablar sobre eso, invitarte para otra ocasión y seguir hablando sobre eso.
Sin ningún problema, sin ningún problema. El próximo programa, si quieres, lo hacemos sobre esta temática, el tema del Códice Culán, y que tiene que ver precisamente con el mundo precolombino, con la cultura mixteca y con todo ese mundo, y donde además hay temas que sin duda alguna pues son muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista ovni, porque es la venida, en definitiva, de un grupo de extraterrestres, según el códice, que vinieron y enseñaron, ¿no?, a determinados hombres y mujeres de México pues determinados comportamientos, sí, de hecho, inclusive de hecho, me estaba acordando que también no sé a quién se lo escuché, pero me parece que hay una historia más o menos así cortita que dice que los antiguos habitantes de Tenochtitlán habían visto descender un objeto, y que de ahí, de ese objeto, descendieron el hermano conejo, me parece que decían, porque estos seres tenían pues eran como un tipo de conejos, ¿no? Y unas orejas muy grandes, por eso le pusieron los hermanos conejo. Entonces es bastante interesante, sí. Eso me encantaría que tocáramos ese tema, ¿no? Sobre todo porque pues en México, por ejemplo, no se conoce ese códice, ¿no? Y la gente realmente desconoce de ese códice. Entonces me encantaría que otro día habláramos sobre eso, y si te parece bien. Sí, no, sin problema, sin ningún problema. Además, yo creo que es un tema que hay que abordar y sobre todo darlo a conocer, porque no está muy extendido, no se sabe mucho de él, ¿no? Y yo creo que bueno, que aunque haya algunos escritos al respecto sobre la temática, pero no en vano, el códice existe y ahí está, ¿no? Y bueno, pues luego cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero ahí aparecen esos datos, y lo mejor es poner los dientes largos a los oyentes y que nos esperen el próximo día para contar precisamente estas historias de esa venida de Tulán, la lejana, ¿no?, de un grupo de extraterrestres a México, y qué fue lo que ocurrió en ese espacio con estos seres. Pues nada, pues muchas gracias, Fermín, por este tiempo que me has proporcionado, y la verdad que fue un placer conocerte y hablar contigo. La verdad que da gusto hablar con personas que conocen ampliamente todos estos temas, ¿no? Y nada, pues agradecerte sobre todo eso. Nada, hombre, un placer para mí, sobre todo porque me encanta compartir el misterio, y sobre todo quedar también el misterio a la altura que se merece, ¿no? Que yo creo que esa es la historia que tenemos que llevar a cabo todos. Es decir, que el misterio no es algo de cuatro locos, sino que el misterio es cultura, y la cultura no es enemiga de nadie, ¿no? Es decir, es todo lo contrario. Por lo tanto, hablar del Códice Tulán o de cualquier otro tipo de historia como la que hemos hablado hoy, pues ahí están, son fenómenos que suceden, que la gente visualiza, y lo más lógico es compartirlo, ¿no? Porque a partir de ahí uno le puede dar la interpretación que quiera libremente, pero cabe todo tipo de interpretación, se respetan. Hoy no somos, la Inquisición ya no existe, por lo tanto nadie nos puede obligar a decir que son apariciones marianas. Por eso ya no existen apariciones marianas, prácticamente, porque normalmente siempre se hacían cuando había un tipo de visualizaciones de estas características, y se cogían a niños que eran ignorantes, que no sabían, y siempre eran los que de alguna manera iban a ver, ¿no? Y hacían creer que realmente habían visto a la Virgen María, le daban el cerebrito, y ellos eran lo que habían visto era la Virgen María, y realmente lo que habían visto junto con otros mayores era una simple luz, pero esa luz había que transformarla en algo relacionado con el cristianismo, y nunca con algo extraterrestre o venido de otros planetas, ¿no? Jamás. Pues nada, pues muchas gracias, Fermín. Aquí vamos a dejar la entrevista. Muy bien, amigos, pues nada, seguir. Bueno, amigos dimensionales, pues aquí dejamos esta entrevista, y pues hasta la próxima, amigos dimensionales.